Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con este encuentro, con la primera de las mesas redondas de esta jornada, que se titula Espacios inclusivos, la inversión inteligente en accesibilidad. En este primer bloque vamos a hablar de los desafíos que nos plantea el envejecimiento del parque de viviendas, pero el reto es doble, porque ahí tenemos también el envejecimiento de la población. También vamos a conocer cuáles son las obras de accesibilidad más habituales, vamos a ver que van más allá de instalar un simple ascensor y veremos también estrategias para lograr que éstas lleguen a buen puerto y sin conflictos. Otro aspecto interesante de hoy va a ser el de la financiación y vamos a conocer novedosas formas de financiar las obras de las comunidades de vecinos. Si os parece, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta primera mesa. ¿Podéis tomar asiento, por favor? Bueno, pues presentamos, tenemos con nosotros a Óscar Coloma, él es gestor de negocio de rehabilitación de comunidades de Laboral Kutxa. Eskerrik asko, Óscar, ongi etorri. Bueno, Noiana, mi esker chagatik. Vale, zuri. A su lado, Unai Sarasola, él es responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del COAM Guipúzcoa. Eskerrik asko, Ongi etorri. kaixo, bai. Eskerrik asko, Unai. Y por último, Javier Montero, él es presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava, CAFKIAL. Eso es. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones y antes de dar comienzo a este coloquio, sí me gustaría ceder la palabra a Óscar, que nos va a explicar, nos va a contar un nuevo servicio de Laboral Kutxa que está dirigido a las comunidades de vecinos y también a otros agentes que quieren acometer o que están implicados en las obras de rehabilitación. ¿Es así, Óscar? Sí, así es. Pues cuéntanos un poco en qué consiste. A ver, Laboral Kutxa crea el servicio para dar respuesta a una necesidad de mejora de eficiencia energética y de accesibilidad del parque de viviendas actual. No olvidemos que el parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos de Europa. Hasta hace poco contábamos con potentes subvenciones, tanto del Gobierno vasco como de los fondos Next Generation, que era la principal palanca que hacía que las comunidades de vecinos decidiesen acometer este tipo de inversiones. Desaparecieron los fondos Next, pues cobra mayor relevancia el tema de la financiación privada. El producto va dirigido concretamente a la comunidad de propietarios como titular de la financiación, pero el servicio va de la mano de un vecino que pueda pasar por cualquiera de nuestras oficinas preguntando por un préstamo para las obras de su portal, un administrador de fincas que conoce nuestros servicios y entiende que la comunidad va a requerir de financiación, o una empresa de rehabilitación, en muchos casos accesibilidad, que ve un valor añadido al hecho de poder llevar a su oferta adherida un proyecto de financiación. Ofrecemos un servicio integral. Acudimos a las juntas de vecinos donde explicamos, pues en primero las características de la financiación, les explicamos que podemos llegar a financiar el 100% de la inversión con un préstamo a 12 años con hasta 24 meses de carencia que respondería al plazo de ejecución de obra, ya que estos préstamos se disponen contra certificaciones de obra. Explicamos las bondades de la financiación comunitaria frente a otras financiaciones y aclaramos la responsabilidad del vecino frente a la financiación. En definitiva, ayudamos a acometer proyectos de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad que benefician no solo al vecino de la comunidad, sino a la sociedad en su conjunto. Eso es interesante, ¿no? Además, hablando de beneficios, y os invito también a participar en el coloquio, es interesante porque también este producto, este servicio, beneficia también o está dirigido, ¿no?, a colectivos, ¿no?, que de otra manera no podrían a lo mejor acceder a financiación, ¿no? Eso es. La primera bondad característica que tiene esta financiación es que al final hay colectivos que si no es bajo el paraguas de la comunidad no podría acceder a financiación. El claro ejemplo es pensionista de 80 años. Al margen de que pueda tener una buena pensión, si este pensionista acude a su entidad de referencia, pues no le van a conceder financiación. Claro, y esto a fin de cuentas también no solo beneficia a las comunidades de vecinos, sino también al final está beneficiando a todos los que un poco están implicados, que decíamos al inicio, ¿no?, en el proceso, ¿no? Así es, claro. Así es. Al final estás en contacto con organismos públicos y te comentan que en comunidades pequeñas de 3, 4 alturas, que pues, la edad media ya ronda los 70 años, son los que más necesitan el ascensor,
los que están votando en contra del ascensor, pues porque no pueden acceder a ese tipo de financiación. Pero si pudiesen acometer la obra con cierta financiación, serían los primeros o más interesados en ir para adelante. Y luego sí hay unas subvenciones a posteriori. Para nosotros también, como colegio que asesoramos a la ciudadanía, a los colegiados, me parece que es una parte que se nos escapa y que nos complementa un poco ese asesoramiento técnico y del proceso de rehabilitación que damos, pero que muchas veces se ve, ¿no?, obstaculizado por la mayor barrera, que es la económica. Entonces, bueno, para mí son servicios que son interesantes también para nosotros conocer y poder transmitir a la ciudadanía y a nuestros colegiados y colegiadas. No, y a la hora de celebrar la Junta de Propietarios, no solamente la gente mayor, como ha dicho Óscar, gente joven que acaba de pedir una hipoteca, que se olvida de decir que este tipo de préstamos, que por fin la banca ha entrado en esta vía, se ha dado cuenta que las comunidades de propietarios son siempre pagadoras, porque realmente, bueno, Óscar puede saber cuántos impagos tiene de préstamos, probablemente 0,001, si es que tiene algo, o cero. Es verdad que la tasa de morosidad es cero. Claro, y luego el préstamo va al CIF de la comunidad, que es muy importante. No te aumenta tu riesgo de cara al Banco de España, te deja tu salario, tu capacidad de poder pedir préstamos para cosas personales tuyas que te puede hacer falta en un momento dado. Hombre, eso al final resulta ser un hándicap. Cuando es el préstamo a la comunidad, al final el propietario es reticente a firmar este tipo de financiaciones porque no entiende qué responsabilidad puede tener frente a esa financiación. Principalmente hablo del propietario que tiene el dinero, pone el dinero y entiende que se olvida del resto de la financiación y de la obra. Claro, que es lo que pasa también, ¿no? Que al final el tema de la financiación al final es algo que nos preocupa a todos, ¿no? O sea, cuando tenemos que acometer cualquier obra de este tipo, ¿no? Al final todos echamos cálculos, ¿no?, de cuánto nos va a costar, y al final también nos preocupa o les preocupa a los que ya la tienen y también a los que no la tienen, ¿no? O sea, bueno, y sobre todo que el que tiene el dinero, a ver, hay que intentar hacer comprender en las comunidades que tú vives en una comunidad, vives en un adosado, y que si hay vecinos que tienen problemas a la hora de poder afrontar la obra, igual la obra no se hace y todos sois perjudicados. Entonces, pedir un préstamo comunitario, un vecino puede no poder poner 6.000, 7.000, 10.000 euros, pero sí puede poner 100 euros todos los meses, a 8 años, a 9 años, y la obra se hace, la disfruta todo el mundo y tiramos para adelante con ella. Es un poco convencer al vecino de que además que el vecino que no participa del préstamo tampoco paga la cuota del préstamo. Se reparte entre los que son partícipes. Efectivamente. Entonces, ahí la labor pedagógica del administrador y del compañero que hablábamos antes, empujar para que se hagan las obras es fundamental. Animar. Yo les suelo explicar que vivir en comunidad tiene derechos y obligaciones. Que un vecino puede obligar en junta a otro a acometer, porque al final por quórum se aceptan las obras, a acometer unas obras con una repercusión de 30.000 euros por vecino, por ejemplo, y este vecino por activa y por pasiva nos dice que no puede o no dispone de ese dinero. ¿Qué ocurre? Se inicia la obra, llega un momento donde falta los 30.000 euros, que puede ser un vecino, 2 vecinos o 3 vecinos. Y si realmente al final quieres llegar a acometer la obra, el administrador lo único que queda es hacer una junta extraordinaria, reunirse con ellos y decir, oye, el resto de los vecinos vais a tener que aportar la parte de estos de golpe. Puede ser 12.000, 13.000, 5.000, 6.000 euros para que la obra llegue a buen puerto, se termine en plazo y forma. No, sin hablar de que podemos llegar a perder subvenciones. Y luego ya ejecutar al vecino moroso cómo puedes llegar a cobrarle. Que en un vecino, si estamos hablando de un pensionista de 80 años, Javier, complicado es para poderle pedir 30.000 euros. Sí, porque al final, con el tema de las subvenciones que comentas, hay que acabar de ejecutar las obras, de acabar de hacer todos los pagos para poder al final justificar, ¿no?, esa subvención. Y como hemos comentado también antes fuera, no podemos esperar a que esa subvención nos resuelva, ¿no?, una obra de rehabilitación. Claro. Es una herramienta que está ahí para a posteriori. A veces hay algún anticipo, pero en principio no hay que contar con ellas. Sí que están y vienen muy bien, pero hay que planificar la obra sin contar con ellas en principio. Sí, que no es la panacea, ¿no? No, yo ahí siempre veo que el administrador es el agente principal, porque es la persona de confianza del vecino. Es el que está
todas las reuniones, igual llevas 15 años con esa comunidad. Claro. Y yo, hay muchas comunidades que me dicen, no, Javier, lo que tú digas, que a veces tengo que decir, no, lo que Ostras. diga yo, no, que yo no pago. Qué responsabilidad Cuidado, también, a mí no me claro. eches el balón. Claro. Pero yo en las reuniones, cuando hablamos de financiación, siempre les digo, a ver, vosotros daros cuenta, si nos faltan los 30.000 euros de un vecino, la empresa constructora que está haciendo tiene que cobrar. Y te va a reclamar a la comunidad responsable de la obra, porque el promotor es la comunidad de propietarios. Claro. O sea que estás en la misma posición si te reclama el banco que si te reclama la comunidad. Vas a tener que cubrir al propietario de dos. En cambio, si entras en una financiación, pues no vas a tener ese problema. La diferencia es que cuando es una entidad financiera la que presta, tienen un miedo añadido. Sí, sí. Eso es. Entienden que podemos ir en contra de sus bienes privados, pero yo me remito directamente al artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal. O sea, el acreedor, indistintamente sea constructor o entidad financiera, tiene derecho a ir a por la comunidad, embargar sus bienes presentes o futuros y, como subsidiariamente responde el propietario, ir directamente a por él por su porcentaje de participación. Pero recalco, muy importante, que no podemos ir contra un vecino que estuviera al día o al corriente en el pago de sus cuotas. O sea, ¿qué es lo que les preocupa? Que entidad financiera vaya directamente a por sus bienes privados. No, y este producto está muy bien. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del riesgo, las comunidades de propietarios no tienen nada. Claro. Más que su cuenta corriente. Entonces hacen las es. cuotas, ¿no? En el peor de los casos, si realmente al final, dentro de los que entran en la financiación, tuviéramos un moroso, estamos financiando esa morosidad a un plazo de 12 años a la comunidad, que de la otra manera la comunidad tendría que hacer frente poniendo todo el dinero. Y un poco lo que dice Unai, bueno, esto no le gusta mucho al gobierno vasco, que yo lo digo, pues yo digo en mis reuniones que las ayudas te ha tocado la lotería. Una vez me ha dicho, Javier, no digas eso en las reuniones, que las ayudas es la lotería. Digo, pues sí, porque tú tienes que tener el dinero, tienes que tener pagada la obra completa, y luego presentas al gobierno vasco. Y cuando su señoría, como se suele decir, tenga bien, te pagará. Pero es verdad que las ayudas del gobierno vasco sí que son unas ayudas permanentes, no son convocatorias puntuales o partidas presupuestarias, sino son unas ayudas permanentes que sí que te ayudan a planificar un poco, a tener en cuenta que vas a poder alcanzar esa subvención. Hay que tener esa base. Luego más tarde veremos también qué tipo de ayudas hay. Estamos hablando todo el rato de gasto, de financiación, por supuesto, ¿no? Que es algo que nos preocupa, pero también tenemos que ver que este tipo de obras, ¿no? Al final nos mejoran nuestras viviendas, ¿no? Que es una inversión también, ¿no? Que, no sé, ese punto de vista un poco positivo, ¿no? Sí, al final lo que mejora es la calidad de vida de las personas, no solo de las que en ese momento concreto tienen una necesidad especial, sino de cualquier persona que vive en esa comunidad, que en el futuro no está exenta obviamente de envejecer o de sufrir algún tipo de enfermedad, accidente, o incluso de poder en un momento puntual necesitar subir una carga a su vivienda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final estamos hablando de la calidad de vida de todos, no de la persona exclusiva que tiene una necesidad puntual en ese momento. Entonces, en ese sentido, es una inversión a futuro. Hay que entender también que esta inversión que se acomete al final acaba revalorizando la vivienda. Eso es la consecuencia final. Si inviertes 20.000, la vivienda pues puede llegar a revalorizarse en 25, 30, 40. No es lo mismo ir a vender o alquilar una propiedad con ascensor o sin ascensor. Javier, ¿tenemos claro eso o nos cuesta entenderlo? Tenemos claro, pero tú cuando vas a las reuniones de los vecinos, como suelo decir yo, miran abajo a la derecha. ¿Cuánto cuesta esto y cuánto hay que poner? Claro. Pues tú lo vendes. El que no tiene necesidad, bueno, somos una sociedad que nos gusta decir que somos todos muy solidarios. No, es verdad. Yo también, precisamente ayer tuve una visita a la oficina de una comunidad pequeña de 6 vecinos. Acudieron 3, una de ellas de 92 años, y no hay empatía en esa comunidad. No entienden el resto de vecinos, 6 vecinos, que estas personas necesitan, o sea, es una necesidad básica el poder acceder a su vivienda sin utilizar unas escaleras. Pero cuando nos tocan el bolsillo nos estamos centrando en accesibilidad. Si lo que intentas vender un proyecto de eficiencia energética, apague, vámonos. Porque ese ahorro real energético no se ve a corto plazo. Me estás pidiendo hacer 15.000 euros más, ¿y en cuánto voy a ahorrar? Normalmente estas rehabilitaciones igual se hacen en zonas más vulnerables.
donde, bueno, el coste energético intentan reducirlo al máximo. El hecho de que mejoren algo eficientemente, el ahorro no es mucho. No te voy a decir ya por no poner ni la calefacción. Hay datos estadísticos en consultas que se ha hecho a ciudadanía que se siente cómodo y confortable en su vivienda cuando en realidad. Entonces, es muy difícil el tema de eficiencia energética, pero creo que, bueno, es otro debate. La accesibilidad al final es una necesidad, ¿no? De empatía que dice Unai, que igual es hasta la misma comunidad. Ayer, consulta de un instalador de ascensores ayer. Una comunidad de 6-7 vecinos no aprueban poner el ascensor, pero no consiguen la mayoría. Y, aquí no han llegado a esta situación, pero no... Sí. Pues hay 2 propietarias que dicen que no pasa nada, que ellas pagan la obra completa, ponen un ascensor con llave y nada. Y en el futuro quien quiere ir entrando, pues paga, pues como se ha dicho en muchas comunidades, yo lo he hecho en muchas comunidades, pagan lo que le corresponde, la actualización del dinero, vale. Bueno, pues sale el listo que lee la ley como él quiere y dice, no, yo puedo entrar desde el principio, yo te doy 12 mensualidades de gastos ordinarios que dice la ley y me das la llave. Porque la ley que dice, Javier. La ley dice que esas obras de accesibilidad son obligatorias, aunque no se consigan la mayoría, siempre que sean menos de 12 mensualidades lo que haya que repercutir a cada propietario. Claro, eso no existe nunca. Una obra de accesibilidad siempre son más de 12 mensualidades. Y luego ya el siguiente artículo dice, si tú tienes la mayoría, aunque pases de 12 mensualidades, obligarás a todo. Este vecino entiende que dice que él con 12 mensualidades paga. Digo, hombre, le digo al ascensorista, este es un listo. Lectura maniquea. A ver, dile a esos 2 vecinos que tienen adelante y que impugnen la acta. A ver qué juez le va a dar la razón. Pues eso es la falta de solidaridad que pasa en algunos sitios. Sí. Pues déjale poner, encima que te lo van a poner, y tú si ahora tienes mala situación económica, pues igual dentro de 5 años puedes entrar. Pero déjales y no les hagas dudar a esas 2 propietarias lo que va a pasar. Eso pasa habitualmente. Sí, ¿no? Tú también. O la que te dice que se pone una manta y que ya la eficiencia energética le da igual. Se sienta en el sofá con una manta, ha estado toda la vida así. Pero bueno, hay que intentar concienciar a la gente que por mucho que le digas que España paga muchas multas por contaminar y tal, pues bueno, como no le afecta directamente al bolsillo. Al bolsillo, eso es, como no lo vemos, ¿no?, así directamente. Sí, luego será la obligación. Al final, tanto en eficiencia energética y en accesibilidad, en algún momento dado llegará la obligación de acometer ese tipo de obras. Y ese momento llegará. Sí, pero bueno, hay que decirle al Gobierno que no eche brindis al sol como el último anteproyecto de ley que ha sacado el Gobierno central de que van a ser obligatorias. Las obras son obligatorias ya, hoy. ¿Cómo se va a pagar? Yo el otro día comentaba, no sé si a Óscar, a alguno le he dicho, le digo que el Gobierno diga, son obligatorias, vamos a financiarlas. Con un préstamo, con acuerdo con entidades bancarias, lo que sea, a 12 años. Yo creo que hay que trabajar, si obligan, hay que trabajar en herramientas. Ese aspecto fundamental. Y me devuelves el dinero, porque mi postura desde luego es que el Gobierno no tiene que dar dinero, porque las viviendas, los edificios son propiedad privada. Si me pones obligaciones, ayúdame. Los fondos NES ha sido un derroche de dinero. Me gustaría saber que algún día hiciera algún estudio de qué comunidades de propietarios son las más beneficiadas. Igual nos sorprendemos que son las de más potencial económico. Posiblemente. Posiblemente sí. Posiblemente. Y se beneficiaron comunidades que ya tenían las obras ejecutadas, a posteriori salieron las obras, con carácter retroactivo, que ya estaban esas obras. Yo creo que eso, después de visto ese tema... Lo que pasa que era una manera de potenciar la mejora de la eficiencia energética. Pues es el palo y la zanahoria. Y ahora parece que ya no va a haber tanta zanahoria. Pasados los fondos NEXT, por lo que vemos por ahí, van a llegar ayudas cara al 2027, pero ya no van a ser a fondo perdido. Serán financiaciones a tipos de interés ventajoso, sí irán a personas vulnerables y, bueno, veremos a ver cómo desgravaciones fiscales, pero a ver eso cómo... es importante al final, facilitar a las personas vulnerables. Al que lo necesita, realmente. Yo creo que es un poco... también la clave, ¿no?, al final. Y yo creo que la tendencia puede ir hacia ahí. Aparte, porque normalmente esas comunidades que más rehabilitación necesitan están en las zonas más vulnerables. Al final, los que económicamente tenemos otra posición, pues al final vamos viviendo, nos cambiamos a un tipo de obra nueva. Y pues no tenemos que olvidar que tenemos el parque de viviendas de los más antiguos de Europa. Eso es. Entonces, vamos a tener requisitos. La normativa va a venir encaminada en esa directriz. Las entidades ya estamos viendo las hipotecas verdes. Poco a poco el nivel de calificación del piso va a afectar negativamente a la hipoteca. ¿Qué son las hipotecas verdes? ¿Qué es eso? A ver, al final, una hipoteca verde lo que buscas es financiar una hipoteca de una vivienda eficiente
con un grado de calificación el que tú entiendas o estimes. Entonces, claro, el conceder una hipoteca para una vivienda calificación F va a estar penalizado frente a dar una hipoteca con una calificación de E. También se habla de que incluso puedan llegar a prohibir el hecho de alquilar pisos que no tengan una cierta calificación. En el borrador de la directiva europea, claro. En la aprobación final ya creo que eso quedó. Lo que pasa que es imposible aplicarlo hoy por hoy. Incluso las ITs son los municipios, los ayuntamientos los responsables de hacer las ITs. Muchos de los ayuntamientos no quieren hacer las ITs por los problemas que le pueden ocasionar, porque al final es el ruido que puedes hacer en el municipio. Si empiezo a hacer las ITs de todas las viviendas que tienen más de 50 años y empiezo a meter obligaciones, empiezo a meter caña. Sí, pero bueno, también es importante porque al final hemos hablado de este parque inmobiliario anticuado y estas ITs un poquito sí que ayudan a hacer ese análisis. Pero la IT no entra en la eficiencia energética. La IT viene a cubrir problemas estructurales. Sobre todo consolidación estructural, seguridad, estanqueidad. Pero bueno, sí al final las ayudas, la financiación, perdona, lo que buscan es acometer algo más. O sea, no quedarte simplemente en la IT, sino buscar un pasito más adelante y ser un poquito más pero bueno, por eso yo creo pero dando herramientas. Por eso es importante esa visión holística y planificar bien las obras. Y al final esas obras, esas deficiencias que se detectan en las ITs, antes de hacer una fachada o otro tipo de obras, es importante consolidar estructuralmente el edificio, confirmar esa estanqueidad, asegurarla, la seguridad del edificio. Esas cosas son, la IT previas. que ahora mismo está como más centrado en el tema estructural, pero es verdad que el gobierno vasco, creo que lo comentaba contigo, ¿no? Que está impulsando un sello de accesibilidad. Eso es, ¿no? la IT ya de por sí, aparte de los temas que hemos hablado, toca superficialmente aspectos de eficiencia energética y también de accesibilidad, ¿vale? Solo para analizar si el edificio evaluado es susceptible o no de acometer mejoras en este aspecto. Pero en octubre del 2024 se aprobó esta herramienta que se llama el sello de accesibilidad, que de momento es voluntaria, pero si no he entendido mal, en junio del 2025 creo que ya se va a incorporar como una herramienta ya dentro de la IT y va a evaluar las condiciones del edificio basándose en 3 indicadores principales: la accesibilidad al edificio desde el entorno urbano, la propia accesibilidad del portal o las zonas comunes del edificio y la propia vivienda. Y a partir de ahí habrá una especie de calificación, igual que la eficiencia energética, relativa a la accesibilidad, pero que de momento entendemos que no va a ser vinculante y no obligará a acometer esas obras de accesibilidad, pero va a etiquetar y nos va a decir en qué grado se encuentra ese... como un diagnóstico, pero no nos va a obligar. Va un poquito más allá de lo que incorporaba hoy en día la IT. Sí. Al final la IT es una herramienta que tiene el gobierno muy potente, porque sabe cómo tiene el parque, porque hasta él no sabía cómo tenía el parque. La IT es el primer paso que anima, porque el propietario ya conoce cómo está su edificio, a hacer obras. Hay algunas que harán más profundidad, otras te dirán, limítate a hacer la IT y no nos metemos en más fregados para cumplir el expediente. Y lo que él comenta, pues eso, ahora, eficiencia energética, ese efectos informativos, nadie te obliga, pero eso llegará y la accesibilidad llegará en el momento en que obliguen. Pero bueno, esperemos que no obliguen solamente hacia un lado, hacia la propiedad, porque como él bien dice, se va a valorar el entorno urbano. Yo que tengo el despacho en Hernani, bueno, pues las calles son como son, para subir cuestas para abajo, unas pendientes, bueno, que a ver qué hace el ayuntamiento o el gobierno para hacer las calles accesibles para todo el mundo. Ya. No sé cuánto tiempo se lleva pasando el tema de la IT, 10 años, 15, ¿hace cuánto que se puso? Además, no sé decirte yo tampoco la cifra, pero yo diría que más de 10 años sí, igual, sí. No ¿Se ha notado que...? Sí, yo creo eso. Hombre, los administradores nos quejamos un poco que el gobierno persigue a las comunidades donde hay profesionales. Porque, claro, te tiene fichado. Así, Hombre, claro, te tiene fichado quién gestiona ese edificio y tienes todo el día, como tengas una funcionaria en el ayuntamiento que, bueno, que hace su trabajo, que ella tiene que perseguir el cumplimiento de las ITES. Pim, 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 te llama. Solamente el 50% de las ITES de los edificios que tienen obligación han pasado la IT. Estoy seguro que mayoritariamente los que tienen un administrador en la comunidad y algunas
que hay vecinos que están concienciados y a veces te llaman, oye, que me he enterado que a los 50 años tengo que pasar. Pues tú que ya tienes 70 y no lo has pasado, no pasa nada. Es obligatorio, ¿no? Bueno, sí, te pueden sancionar. No hay capacidad. Hay muchas cosas obligatorias en la vida y... Es lo que hemos comentado, que es un tema municipal y es el ayuntamiento el que puede hacer más fuerza o menos fuerza en que los inspectores pasen. Y los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad, no tienen funcionarios, no tienen San Sebastián, Rentería, Irún... Bueno, ahí no se pasa una. Y depende de qué zona estemos hablando, pues te arriesgas a que en las próximas elecciones pues no salgas reelegido, dependiendo de si quieres hacer mucho ruido. Bueno. Sí, es tema delicado, dependiendo. Pero bueno, hay que reconocer, yo le doy el valor a la ITE de que tú sabes cómo tienes el edificio, luego la propiedad sabrán hasta dónde quieren llegar en su mantenimiento, que tienes una obligación de mantenimiento de los edificios. Sí. Yo creo que es importante y la ITE... con otra herramienta que surgió en el contexto NES, que era el libro del edificio existente. Creo que va a tener una evolución hacia un pasaporte digital. Entonces, yo creo que eso es importante para hacer un diagnóstico de los edificios, ¿no? Para saber, como he dicho antes, desde una visión global, porque no se van a poder acometer todas esas obras en una sola fase. Entonces, el planificar, ¿no? Todas esas fases. Entonces, todas esas herramientas de diagnóstico, de estudio de potencial de mejora, de planes de actuaciones, yo creo que son importantes para poder planificar todas esas fases. Lo importante, al final, como hemos dicho, con esos datos que da la ITE, asegurar la consolidación estructural del edificio. Y luego ya vendrían en consecuencia todas las demás actuaciones, ¿no? De accesibilidad y, bueno, al final de eficiencia energética, ya sea en actuaciones pasivas en lo que es la envolvente térmica o ya en instalaciones. Entonces, son muchos temas que yo creo que es importante planificarlas y gracias a estas herramientas pues se facilita. Y creo que es importante que se financien más que las obras estas herramientas, porque esa pequeña inversión que pueden hacer contratando a un arquitecto o arquitecta para que haga esa evaluación del edificio y poder planificar, creo que esa es una inversión que se puede financiar y que aporta a la comunidad un documento base, ¿no? para las futuras intervenciones en edificio. Entonces, me parece que por ahí pueden ir las líneas, ¿no? Esas herramientas. Hemos llegado a financiar, digamos, el anteproyecto. El proyecto que hace el arquitecto con un coste reducido, que luego ya se introducirá si el proyecto sale adelante. En lo que es la financiación. En las Next, echando la vista atrás, yo creo que era importante dedicar grandes partidas tanto al proyecto como al libro del edificio existente, que es esa herramienta de evaluación, ¿no? Y diagnóstico y de estudio de potencial de mejora del edificio. No voy a ser yo el que le diga que no aún hay. Él me parece muy bien, es de colegio de arquitectos, me parece muy bien que lo venda. Pero si no hay conciencia y no has conseguido en la comunidad que quiera hacer algo, obviamente, yo, desde el punto de vista del administrador, les digo, vamos a hacer algo, sí o no, lo que sea. Si no, no vamos a gastar el dinero en un técnico, porque nos va a costar un dinero que si luego no va a tener una consecuencia que me da igual que sea más grande, que sea más pequeña. Me parece absurdo. Sinceramente, pero bueno, que me parece muy bien la postura, pues bueno, del técnico Unai, que no. Y estoy de acuerdo. De hecho, educar, hay que educar a la ciudadanía, a nuestros colegiados y colegiadas, a todo el mundo, pero yo creo que tener esa base y esa información sobre el edificio para saber cómo planificar esas actuaciones con prioridades me parece importante. Y si se financia eso, pues la comunidad no va a tener dudas en contratar ese servicio, que hablamos de cantidades no muy grandes, y además si se financian, creo que bueno, podemos educar a la ciudadanía a dar estos pasos. Yo creo que, por ejemplo, en el camino de la educación que dice Unai, antes hacían cantidad de obras sin técnico. Tú ibas, llamabas a un constructor, a otro, le decías, oye, quiero hacer esta fachada. Y cada uno... Y eso pasa todavía hoy en día. Sí. Pasa. Pero bueno, donde hay administradores ya, esto se ha intentado cortar. Eso. Digo, no, aquí tiene que haber un proyecto de un técnico, una memoria de trabajo, porque es que si no nos vamos a volver locos. Cada constructora te va a decir que su producto, lo que él sabe hacer mejor, es lo mejor. Entonces, hace falta un técnico que marque la línea y todos vamos a ir en este carril. Un poco en esa línea, en la consulta que recibí ayer, esta comunidad me vino con 3 presupuestos de 3 empresas de ascensores que cada uno valoraba la propuesta a su manera. O sea, no había manera de comparar los 3 presupuestos porque cada uno planteaba una solución diferente. Por eso
es importante esa figura del arquitecto que vaya en pro, ¿no?, de la defensa de la comunidad, que plantee, como dice Javier, un proyecto que resuelva esas necesidades detectadas en la comunidad, donde se cumpla toda la normativa y garantice, ¿no?, la viabilidad técnica y económica de la intervención, que luego haya un presupuesto que sirva de base para licitar y que esas empresas a las que se llamen presupuesten sobre la misma base. Eso es importante. Muchas veces las comunidades desconocen eso. Luego, el seguimiento de obra y la dirección para que al final esas obras se ejecuten tal y como se ha redactado ese proyecto. Y finalmente, bueno, lo que hemos dicho, aquí hay que rodear a la comunidad de un equipo de administradores de fincas, arquitectos, arquitectas, aparejadores y aparejadoras, constructoras, empresas de financiación. Entonces, rodear a la comunidad dando bien todos los pasos de un equipo que trabaje en la misma línea, ¿no? Sí, que se sientan de alguna manera, ¿no?, con ese apoyo, ¿no?, y con esa supervisión, ¿no? Hoy por hoy una rehabilitación es un traje a medida. La rehabilitación de un edificio es diferente al del otro. Hay que buscar industrializar un poco el sector, buscando economías de escala y mejorando el producto. Y con esto, con la industrialización, también buscamos un ahorro de costes, que al final, pues lo que tú dices, conociendo el parque de viviendas como está, teniendo unas ITES, un informe, decir, oye, ¿cómo podemos acometer esto de una manera estandarizada, industrializada, que ahorre costes y beneficie, pues al final, a que todas estas obras mejoren y echen adelante y consigamos, pues, la accesibilidad, eficiencia, etc. Como puedes ver, Ollana, aquí somos tres, no nos ponemos de acuerdo al 100%, cada uno tiene su visión. Porque cada uno un poquito, tiene, uno más claro, técnica, otra más no sé qué. Yo creo que en general sí. Yo en general igual estoy más de acuerdo con Unai. En muchos sitios. Aquí nos sentamos gente, técnicos que estamos en el mundo. Pero la realidad de la comunidad de propietarios es otra. Sí, total. El punto de vista social del propietario que hay que conseguir convencerle, pero tú le puedes hablar de todas las bondades del mundo. Ya, pero ahí hace falta luego la economía de cada propietario, que es un mundo diferente, un bloque. Sí, desde es la el vecino principal de barrera, 80 está claro, al de 30. Esa es la principal barrera. ¿Que hay que educar, hay que convencer? Sí, pero eso os cuesta. Porque al final el mundo lo mueve la economía y el dinero. Todos sabemos lo que es lo mejor. A ver, tienes toda la razón. Al final, yo he hecho muchas veces en falta el punto de vista no estrictamente técnico. Porque técnico todos vamos a decir que sí. ¿Todos queremos ascensor de accesibilidad? Sí. Tú vas a una reunión y te van a decir todos que sí. ¿Cómo se va a hacer? Ahí está. ¿Cómo se va a pagar? El kit. Porque incluso cómo se va a hacer a la gente no le importa. Porque al final ve que es una máquina que le sube y le baja a casa. Luego ya vienes tú y te dices, hombre, pues vamos a intentar meter un ascensor que tenga una puerta por lo menos de 75, que entre en una silla de ruedas. No le importa cómo se va a hacer siempre y cuando no le quiten un trozo de sala o... ¿no? Bueno, eso claro. Ya, entonces esto ya es bloqueado totalmente, o el del local que le tienes que expropiar, esto por fin. Eso ya son temas Esto ya, ahí está la habilidad de negociar con el del local. Bueno, pues el otro día mismo uno me comentaba y digo, a ver, no seas cabezón. Si los vecinos quieren montar un ascensor de accesibilidad, lo van a montar, si están de acuerdo. Y te van a expropiar. Y te van a hacer pagar. Otra injusticia de la ley, hacer pagar a los locales un ascensor que no disfrutan, por mucho que digan que el edificio se revaloriza. Una injusticia. Negocia con el administrador y la comunidad de propietarios no pagar tu cuota de participación y cédele los 5 metros cuadrados de tu local, siempre y cuando no te lo fastidie para tu actividad. Claro, bueno, hay que ver el caso concreto. Joder, me dice, coño, pues nos hemos metido en abogados y no pensaba, digo, te has metido en abogados, vas a pagar 2 veces el ascensor, porque el juzgado te va a tumbar. Tenlo claro. O sea, que luego ahí está la mano izquierda. Ver, técnicamente todos sabemos lo que es. Yo estoy de acuerdo con Javier. Al final, la clave de éxito del servicio que prestamos está en acudir a las juntas de vecinos a explicar la financiación. En hacer esa pedagogía. Las bondades, la responsabilidad. Es ahí donde, en el tete-a-tete, empiezas a convencer al vecino. Y quitas el miedo. En gran parte, Javier tiene toda razón. Lo que estamos hablando es un poco el ecosistema externo, pero la comunidad tiene su propio ecosistema y cada uno piensa en lo suyo. Entonces, tienes que estar y convencerlos. Y realmente es la clave. En cierta medida, todas las figuras llegamos a ese nivel. Es importante. Y luego hablamos de ascensor, pero bueno, accesibilidad son más cosas que el ascensor, ¿eh? Eso es lo el portero automático que nadie pensamos,
que porque lo tenemos una cosa ahí, que un intercomunicador, bueno, hay portas automáticos que no llega a la gente, uno que esté en silla de ruedas, o sea, eso tiene una medida técnicamente donde hay que ponerlo para favorecer la actividad. Interruptores de la luz, todo. Sí, la accesibilidad abarca mucho, como hemos dicho, todo lo que es el entorno urbano, todo lo que encuentras dentro ya del portal, todas las barreras arquitectónicas, ¿no? Ese escalón, ese ascensor, pero que está en una cota superior, subiendo 6 peldaños y hay que bajar a cota 0. Ese también es otro clásico, pero como hemos dicho, todos los mecanismos, buzones, interfonos, interruptores. Por ejemplo, el alcanzar otros espacios comunitarios como garajes y trasteros. Bueno, la verdad que la accesibilidad abarca más allá de la mera sustitución, ¿no? de un ascensor o colocación de uno donde no existe. Los primeros ascensores que se ponían siempre se dejaba el escalón de entrada al portal. Siempre se dejaba. Pues la gente empezaba, no, que luego viene la barredora, echa agua y mete la suciedad. Te entras sí, bueno, y muchas veces por economía y por temas constructivos, por vigas que pueda haber justo en ese sitio, pero bueno, hoy en día con las soluciones sí, yo eso lo es la economía, soluciones todo tiene solución. Soluciones técnicas las hay todas. Sobre todo en las casas que de 50 o 60 años, a ver, a mí me han picado una zapata. Le han quitado 5 centímetros. ¿Por qué? Porque antes hacían las casas que no es como ahora que se mide el cemento, el no sé qué. Ahí se echaba los materiales a saco. No, que aguante, que tiene que aguantar no sé cuántas toneladas. Pues un poco más, no pasa nada. Hoy se mide todo eso, se mide mucho más. Claro. Pues ahora, esa gente que no quiso en su momento quitar el escalón de entrar al portal, pues ahora estamos picando cantidad de portales y bajándolos a cota cero. Es una obra muy, porque al final muy habitual. Te quedas en silla de ruedas y tú no puedes entrar y salir solo. Sí, un escalón puede marcar mucho, ¿no? Toda la diferencia. Que aprovechando que tenemos un arquitecto, vamos a definir qué es una barrera arquitectónica. Una barrera arquitectónica pues, es un obstáculo que impide a determinados usuarios pues, acceder o moverse por un espacio. ¿Vale? En nuestra normativa autonómica, que es la más importante en este entorno, tenemos el decreto 68/2000 y en sus anejos precisamente pues, define todo este tipo de barreras, no solo barreras arquitectónicas, sino urbanísticas, barreras de comunicación y luego también en ese sentido también hemos hablado de discapacidades. También en ese anejo se definen, aparte de las discapacidades, antes lo hemos comentado, de discapacidades físicas, también discapacidades sensoriales, cegueras, sorderas, también hay otros tipos de discapacidades mentales, enfermedades, incluso pues eso, otro grupo de personas como pueden ser las personas embarazadas o que ya han tenido un bebé y tienen que desplazarse con el carrito, o puedas tener algún accidente puntual. Entonces, bueno, en ese anejo la verdad que hay un montón de esquemas, definiciones que aportan un poco de luz a la hora de planificar también este tipo de obras y poder explicar a las comunidades todos estos aspectos. Sí, lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que más de una vez, y es curioso porque cuando entras en Google, por ejemplo, y buscas información, lo más buscado en temas de accesibilidad son preguntas como ¿es obligatorio que sea accesible el trastero? ¿Es obligatorio que sea accesible? ¿No? O sea, al final es como que o nos obligan o nos toca de pleno, o si no, miramos para otro lado, ¿no? Sí, Javier, sí. ¿tú qué te encuentras? Sí, ¿no? Hasta que no estás afectado directamente, la comunidad no va. Pues eso es el hecho, por ejemplo, de que muchos ascensores se han puesto porque ha habido en comunidades gente muy mayor y han dicho, tiramos adelante, lo ponemos con llave, no pasa nada. Los problemas vienen, cuando a ti te afecta directamente a tu vida. Claro. Ahí la obligación es, al final, intentar cumplir la normativa en la medida de lo posible. Sabemos que son edificios antiguos, pero siempre hay que intentar cumplir la normativa de accesibilidad en la medida de lo posible. Pero es verdad que estas normativas pues, tienen unos criterios de practicabilidad, o sea, al final una flexibilidad que te permiten, pues, por esas imposibilidades de espacio, por ejemplo, constructivas, técnicas, no poder asemejarlo a una obra nueva, ¿verdad? Sí. Y eso, por ejemplo, hay que educar. Una reunión de vecinos, en el técnico le paré. Al final le paré porque él no tiene esa vis de la relación. Empezó a contar que el ascensor que estábamos planteando no iba a cumplir la normativa. Claro, al final le digo, no cumple la normativa de obra nueva.
Pero, digo, no hay que dar demasiada información tampoco, porque tú si das demasiada información a comunidades de propietarios donde no entiendes de qué estás hablando, te pueden bloquear una obra que es necesaria. Entonces, en aquel momento dije, acuérdate que hay un criterio que es practicabilidad. Sí. Digo, resumidamente, para que lo entienda todo el mundo, haz lo que puedas. Y luego ya está, haz lo que puedas. El gobierno vasco te dice, haz lo que puedas, te van a dar las ayudas. Nosotros hemos llegado a cortar escaleras a 70. Y bueno, esto lo dije en un foro en el Cursal y no le gustó a algunas personas. Porque, bueno, fue 70, la normativa de bomberos no te deja cortar escaleras tan pronto. Que no te deja. Eso luego tiene repercusión ya también en aspectos de incendios, porque ya disminuyes el ancho de vías de evacuación. Entonces, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Y hay los políticos donde se tienen que mojar. No solamente en el miedo a perder unas elecciones. Yo, en este caso concreto, el concejal de urbanismo de este municipio, fuimos a hablar con él. Decimos, o cortamos la escalera a 70 o no hay ascensor. Y encontrar la opinión del técnico, porque al final el que firma es el ayuntamiento, y el que asume la responsabilidad dijo, Javier, te voy a decir una cosa, si no te doy permiso para ese ascensor, todos los vecinos que tienes en esa comunidad los tengo pidiendo plaza en la residencia de ancianos. Que no tengo sitio. Mejor un ascensor pequeño y se estén en su casa, que no me venga el problema al ayuntamiento, que al final cada uno ves como cada uno mira lo suyo, el ayuntamiento miraba lo suyo también. Claro, le tiene que dar una respuesta a esa gente. Y hoy llevo ese ascensor 20 años puesto, es cierto que nos pidieron unas medidas de refuerzo, extintores, alarmas antiincendios, no sé qué, pero si la comunidad está convencida, no hay problema en hacer esos gastos. Y de hecho eso se puso. Y yo eso lo dije en un foro y, bueno, alguna gente me dijo que eso era delinquir. Bueno, eso no es delinquir. Los que somos de derecho sabemos que la ley se interpreta. Y la ley permite hacer lo que quieres que permita hacer. Pues vamos a ser reales. Lo que hoy está prohibido, mañana el político dice, pues ahora me interesa tirar por esta línea. Y te cambia la ley. Y todos a pasar por el lado. Entonces, tú la ley la puedes interpretar. Eso los de derecho lo sabemos en primero de carrera. Pasa que si te cierras a la normativa estricta, pues no te da permiso. Que mencionas la ley, la reforma de la ley de propiedad horizontal se llama, ¿no? Sí. ¿Qué cambios nos va a traer o qué está planteando, qué se está cociendo en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista de los administradores lo que estamos pidiendo son facilidades, que no haya dos convocatorias, que se flexibilicen un poquito las mayorías, que bueno, que ese es el camino que se está adoptando. ¿Que no haya, perdona, dos convocatorias? Sí, ahora en teoría tenemos que hacer una, por ejemplo, si tú convocas en primera a las 7, tiene que venir el 50% de la comunidad, cosa difícil que ocurra, salvo que vengas con una obra potente pidiendo mucho dinero, entonces directamente acuden a la segunda. Sí, normalmente la gente a la segunda y está el administrador y 4 más allí aguantando media hora. Esto se supone que la próxima reforma, si aguanta el gobierno hasta el año y pico que le queda, vendrá. Y bueno, y temas de mayorías, básicamente, y reuniones virtuales. Que se autoricen las reuniones virtuales, que no tengan que ser todas presenciales. Hoy por hoy es obligatorio presencial. Sí, solamente hubo un paréntesis durante la pandemia que se permitieron mixtas solamente, pero eso decayó luego cuando pasó la pandemia. Y ese es el que está... Aparte de los globos ondas que tiramos de vez en cuando con la accesibilidad, que es el último, que, bueno, pues sí. Y esto dicho desde una comunidad como es Euskadi, que junto a Navarra probablemente seamos los más avanzados y que más ayudas damos. Eso también hay que reconocerlo. Económicamente somos de los que más apoyamos a la rehabilitación de estos edificios. Sí. Lo demás que pasar también de porque igual tenemos mucha necesidad también, ¿no? Bueno, necesidad y capacidad económica también. Esto hay que decirlo. En fin, no sé, Extremadura, por ejemplo, pues... el presupuesto, no sé, no tengo ni idea, pero el presupuesto del gobierno de Extremadura pues no, seguramente no es el mismo. Aquí cuando se armó el follón con los fondos Next Generation que se acabaron de repente, cuando nos habían vendido toda la vida que iba a haber dinero, no se iba a acabar el dinero y todo se acaba, pues el gobierno vasco salió a la semana y dijo 60 millones de euros del presupuesto del gobierno vasco para calmar un poco la situación. Así es. Eso no todo el mundo lo hace. No, ni lo puede hacer, o algunos que lo pueden hacer no quieren. Has comentado antes alguna ayuda que ya hemos dicho que tampoco son la panacea, pero bueno, ahora en este momento, ¿qué ayudas hay? Sí, lo que he comentado, el gobierno vasco tiene una línea de ayudas permanentes para obras particulares y también
obras comunitarias. Dentro de las comunitarias hay obras de conservación, hay una línea para obras de conservación, otra para eficiencia energética y una tercera para el fomento de la accesibilidad. Y hay unas cuantías de 30.000 euros por portal o 30.000 por vecino, siempre que no se supere el 40% del presupuesto, ¿vale? Al final la menor que sea de las tres. Pero bueno, es un pequeño incentivo que al final en una obra de rehabilitación de accesibilidad puede suponer un porcentaje pues que puede ser casi ese 40% en algunos de los casos. Entonces, bueno, tenemos esa base que, como hemos dicho, va a llegar a posteriori, pero nos da esa tranquilidad que al final vamos a recuperar algo de la inversión, ¿no? Gracias a estas ayudas. Entonces, en ese sentido... Y se apoya mucho a la vulnerabilidad. Sí, eso es. Vulnerables, de hecho, incluso le pueden adelantar. Luego hay una línea subvencional especial para accesibilidad, para intentar sufragar hasta el 100% del presupuesto para personas vulnerables, pues eso, que tienen que cumplir unos ciertos requisitos de ingresos ponderados anuales. Hemos hablado de obras, has comentado tú varias anécdotas, ¿no? de instalación de ascensores, todo lo que conlleva y tal. ¿Cuáles suelen ser un poco los principales problemas, obstáculos que nos encontramos, por ejemplo, a la hora de instalar un ascensor? ¿Suele ser la falta de espacio? Sí, o sea, lo que corresponde a la arquitectura o la construcción, a veces eso, en estos edificios antiguos, la falta de, más que las soluciones técnicas que, como hemos dicho, con la economía, o sea, la barrera es la economía, esa dificultad, pero igual esa falta de espacio, ¿no? que hace que se tengan que buscar soluciones como, pues igual, romperle la caja de escaleras, el núcleo de escalera y incorporar el ascensor ahí y sacar la escalera. Bueno, el tener que buscar soluciones muy especiales por ese espacio reducido, porque no se pensaron esos huecos, esos núcleos de comunicación para incorporar. ¿No? Un ascensor. Entonces, yo creo que en ese sentido es la mayor dificultad puede ser esa la espacial, ¿no? Porque todo lo que hemos dicho constructivo técnico puede tener solución, pero al final el espacio creo que es el que es. Luego habrá otras dificultades. ¿Y qué es lo que más suele preocupar? Aparte de... Es el caso que es muy común, porque los ascensores fáciles de poner en comunidades ya están todos puestos. Los que tenían una escalera con un patio central, ahora te quedan los que tienen escalera de subida y bajada pegadas, que no puedes cortar, porque yo he dicho 70, pero hay algunos que ni 70, no entra de ninguna manera. Claro, estamos hablando de pasar en una reforma que si tú tienes un patio de 90, 100.000 euros, meter un ascensor ahí con toda la obra civil que tengas que hacer, si tienes que tirar la escalera te estás yendo cerca de 200.000 euros. Claro, sacar el ascensor fuera, como ha contado Unai, que eso también se está haciendo. Y en los casos que se pueda, porque... hay algunos... ahí también hay que decir que la Administración... bueno, también te apoya en el sentido de que si tú tienes que salir fuera y ocupar una acera, no hay problema. Eso no va a ser un condicionante para que tú no hagas el ascensor, porque la Administración pues apoya que se haga la accesibilidad, lógicamente. Te va a ceder el espacio público. Y en esa línea, que no todos son problemas, que así ejemplos como de buenas prácticas o algo que parecía muy complejo y que se le ha dado una buena solución. Bueno, no sé, casos concretos no sé, pero al final, andando por la ciudad, todos los casos de portales que han conseguido bajar el ascensor a cota cero, que es una práctica habitual, o en el entorno urbano, lo que hemos comentado, ascensores urbanos, que hay varios ejemplos por la ciudad y bueno, por el territorio, ¿no? Yo creo que pueden ser ejemplos significativos, ¿no? que podemos tener un poco a disposición sin nombrar ningún caso concreto, pero creo que bueno, pueden ser los ejemplos más Óscar, vosotros habituales. Que veis en la gente así que busca o que requiere financiación para llevar a cabo obras, ¿de qué suelen ser más habituales? A ver, principalmente es para cubrir algún tipo de IT, algún tipo de problema estructural, con un poquito más de ambición de ir a un poquito de eficiencia energética, claro, dar ciertos pasos, pero mucho accesibilidad. Accesibilidad, pues al final el parque de viviendas tenemos antiguo, las comunidades van envejeciendo y donde antes no se veía una necesidad porque económicamente no te lo podías permitir y tenías 50 años y subías al tercero sin problema, pues poco a poco ese envejecimiento también de la población está acelerando la necesidad de acometer estas inversiones en accesibilidad. Y accesibilidad estamos viendo mucha. Problema que decíais aquí, pues yo las que veo muchas no es que lo pongan 3, yo no quiero.
El problema es que hay comunidades donde la edad media de todos los copropietarios ronda los 60, 70 años y lo necesitan todos. Y están votando que no porque no tienen financiación. No tienen acceso a financiación. Si tuviesen acceso a financiación, teniendo que pagar una cuota, dependiendo también el coste de la accesibilidad, de poner el ascensor, estarían encantados de poner, porque tienen a sus maridos, a sus mujeres, en sillas de ruedas que no pueden salir, y al final es un drama. Cuando estamos con los organismos públicos nos dicen, esto es un drama. Handicap hay, que es que las ayudas son a posteriori, entonces requieren primero de acometer las obras, pagar fin de obra, y luego se pueden ir a por ayudas. Y estas personas vulnerables, de cierta edad, con pensiones igual más modestas, van a tener importantes ayudas, porque el Gobierno vasco es verdad que ayuda en este aspecto y ayuda mucho. Qué interesa. Disculpa, Javier. No, que la concienciación en el tema de accesibilidad existe. Y bueno, y dices lo de la edad, ¿no? Bueno, habría que saber que los propietarios en este país normalmente ya vamos teniendo una edad, porque la gente joven, bueno, pues entra a ser propietario a una edad mucho más tardía que lo que entramos nosotros. Efectivamente. Sí, que además interesante también, no sé si lo has comentado antes, el tema de la financiación es que nos permite también acometer a lo mejor también obras un poco más ambiciosas, en lugar de quedarme justo en... A ver, la tipología de lo que es el vasco, digamos, no va a acometer una obra hasta que no tenga dinero. Sí. O sea, entonces, tú dices, yo tengo que... ¿Cuánto me cuesta esta obra? 15.000 por vecino. Vale, pues tengo los 15.000, pero claro, cuando llegas donde una persona como una y te dice, oye, ¿y por qué no vamos un pasito más adelante y llegamos a hacer esto? Y dices, donde en una repercusión de 20.000 pasamos a 30.000. Y dices, joder, pues esos 10.000 extra no los tengo. Hombre, pues puedes acceder a una financiación. Te facilita el acometer hoy ese proyecto. Que si no lo acometes hoy, no sabemos la normativa, la reglamentación por dónde va a ir. Igual lo tienes que acometer dentro de 5, 6, 7, 8 años con un coste mayor, porque es empezar de cero, poner andamios. Entonces, cuando decimos un proyecto más ambicioso es partimos de esta base y según lo que podemos ver, ahorro de costes, hasta dónde podemos llegar y vender el proyecto. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, ¿no? No me lo creo, Javier. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, yo creo que ya vamos a ir acabando y cada uno un poco desde su visión y perspectiva, que como bien decías tú, Javier, es que cada uno tiene su, pues claro, porque eso es lo que enriquece el coloquio, pues un poco cada uno qué consejo le daríais a las comunidades de vecinos que están planteándose acometer una obra de este tipo de accesibilidad o sostenibilidad, lo que queráis, Javier. Yo el consejo que les daría, primero, que no piensen solo en la economía, que piensen en la mejora que va a tener su edificio, en el confort que van a lograr, en accesibilidad o incluso en eficiencia energética, que es una cosa que tú vas a ver a mucho más largo plazo, y que soluciones para hacer obras hoy hay muchas, desde la línea de ayudas, líneas de préstamos, y hay que aprovechar este momento porque las ayudas, próximas reformas, no van a existir. Ahora tú decides hacer una obra, metes el expediente, tienes derecho a las ayudas, que existe. No sabes cuándo vas a cobrar, también eso es verdad. Tú no sabes si va a ser dentro de 2 años o 3 años, pero bueno, tú vas a cobrar. Las próximas reformas vamos a ir a algo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián ya hace muchos años que se hacía. Hay un presupuesto para rehabilitación. Cuando se gaste ese presupuesto, no se dan más ayudas. Se han acabado. O las haces con tus recursos o esperas al año siguiente a la nueva convocatoria si la hay. Entonces, es un buen momento para hacer. Hoy hay muchos recursos para hacerlo, bien a través de financiaciones o bien aprovechando las ayudas que existen. Entonces, yo animaría a la gente que, bueno, pues que los edificios hay que mantenerlos y hay que mejorarlos. No ya por el propio edificio, sino por ti, que eres el usuario del edificio. Que no olvidemos, ¿no? Que es una inversión. Sí, al final eso, la mejora de la calidad de vida de los usuarios, como hemos dicho antes, no de las personas que en ese momento necesitan esas mejoras, sino porque todos los que conviven ahí en algún momento dado van a necesitar entonces, esa inversión a futuro que, como hemos dicho, también va a revalorizar el edificio y que de momento pues tenemos, como dice Javier, esas líneas de ayudas que van a servir pues, un poquito para consolidar, ¿no?, esa decisión. Óscar. Así es, bueno, de acuerdo con lo que ha comentado, concienciar de que es necesario realizar este tipo de rehabilitaciones y explicarles que hay ayudas públicas, financiación privada,
que pueden llegar a facilitar el acometer este tipo de rehabilitaciones. Y bueno, invitarles a estudiar para dar el paso. Pues yo lo que decía Unai, primero hacer un proyecto y ver hasta dónde empiezan. Partimos de ahí y a partir de ahí estudiamos todas las vías que tenemos. Pero dar ese primer paso a estudiarlo. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Que soluciones hay muchas, como decía Javier, Óscar y Unai también. Y bueno, vamos a dar por finalizado este debate.